sí, siempre está testificando en nuestra vida, para bien o para mal, y eso vamos a ver en un ratito. Pero para esto vamos a orar un momentito antes de entrar a la palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas, pero muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque sabemos que es tu Espíritu, Señor, el que la imparte, es tu Espíritu precioso, Dios, el que nos fortalece, el que nos guarda, el que nos sustenta y el que deshace, precioso Dios, todo aquello que pudiera interrumpirnos, Padre, para que podamos, Señor, entrar en tu palabra y aprender lo que tú quieres enseñarnos esta noche y fortaleciéndonos con tu glorioso poder ponerla por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos Hebreos 12, versículo 2, y nos dice la palabra del Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire qué bonito. El Señor sabía que iba a sufrir todo lo que iba a sufrir. Y sí, lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Allá en el Getsemaní, rogando que si era posible que pasaran de él esa copa, o sea, que no se la hiciera beber. Pero si era la voluntad de Dios Padre, pues que entonces él pudiera beberla, y la bebió, porque pasó todo ese sufrimiento a favor nuestro. No era porque él necesitaba sufrir nada, por él mismo, era por nosotros. Él vino a pagar por nosotros, él vino a sufrir por nosotros. Ser testigos es obligación de todo cristiano. El testimonio de nuestra vida se basa en aprender que un buen testimonio descansa en la conducta diaria del creyente para testificar positivamente con nuestra vida a favor del Evangelio. Cristo mismo tiene que vivir su propia vida en nosotros. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que hacer 4 cosas. Mire, y eso vamos a estar viendo más adelantito. A veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, la importancia de nuestro testimonio. Lo que los demás están viendo que hacemos o que no hacemos, porque ahí están los ojos listos para mirarnos, ¿verdad? En 1 Corintios 10:33 nos dice la palabra del Señor, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, exhortando a los que estaban dirigiendo la iglesia, que teníamos que comportarnos de una manera que no solo para nosotros, sino también para que otros, al vernos a nosotros, pudieran ser salvos, pudieran querer venir a los pies del Señor. Punto número 1, tenemos ser testigo no es algo opcional para el cristiano. Mire, nosotros a veces pensamos que bueno, eso es para los que ya conocen mucho de Dios, ya tienen muchos años en el Evangelio, y así se van pasando muchos años. No, desde que uno se convierte, uno ya empieza a dar testimonio con su vida, porque cuando uno se convierte, mire, yo no sé cómo le pasó a usted, pero cuando yo me convertí, y le aseguro que ya todos los que estaban alrededor mío estaban mirándome a ver cómo me comportaba, a ver si me seguía comportando igual que antes. Porque ellos querían ver en mí el cambio. Porque si no lo miraban, entonces iban a pensar pues que no era cierto. Y que nomás estaba inventando o así. Pero nosotros necesitamos entender eso para empezar a caminar como el Señor quiere. Hace mucho tiempo estábamos en una reunión y llegó un hermano. Y este hermano estaba recién convertido, recién se había convertido, se había entregado al Señor en esa semana antes. Entonces llega a la reunión que estábamos y entra y dice, si hubiera sido por mi esposa, nunca me hubiera convertido. Pero me convertí por ver la hermana fulanita, el testimonio que está dando. Una hermana ya muy mayor. Esa hermana fue la que le llamó a él la atención el testimonio de ella y por eso él se convirtió. Pero mire el mal testimonio que vino a dar de la esposa. Si hubiera sido por mi esposa, nunca me hubiera convertido. Y tremendo, ¿verdad? Y dijo, pero por mirar a la hermana fulanita, por eso vine a los pies del Señor. Y tremendo que es lo que es lo más difícil dar buen testimonio para su casa, con los que uno vive. Y es lo más importante. Es donde el Señor nos llama primero, a la casa. El Señor sabe que es difícil, sí, Él lo sabe, pero también sabe que todo lo podemos en Él.
En 1 Corintios 10, versículo 32 nos dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a los de la iglesia. Mire, no podemos ser tropiezos para nadie. Tenemos que hacer las cosas de manera que los demás no vean en nosotros algo negativo, algo que le estorbe al evangelio. Somos testigos por el simple hecho de que la gente nos está observando. Lo que Dios pide de nosotros es que seamos fieles, mire. Siempre la gente nos está atenta a lo que están haciendo. Y si no, fíjese usted como cuando oye que alguien dice, y eso que son cristianos, y mira cómo se porta. Y eso que son cristianos. ¿Por qué dicen eso? Ellos no saben cómo es la vida cristiana. Ellos no lo saben, pero tienen la idea cómo nos debiéramos de portar. Entonces, cuando nos portamos mal, ellos están listos para señalarnos. Y aunque no sean, ellos no son cristianos, pero saben. Y eso es lo que debemos evitar, ¿verdad? Que, como dijo ahí, ¿verdad? No tenemos que hacerle tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a los de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que ni a los que no conocen del Señor, ni tampoco a los que ya conocen de Dios. Porque cuánta gente se va de las iglesias por causa del hermano fulanito, de la hermana sutanita. Y entonces tenemos que tener cuidado de todo eso. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante del Señor, ahí nos va a pedir cuentas. Y te acuerdas de este comportamiento, y si no nos hemos acordado nosotros a pedir perdón, ahí va a estar grabadito. Entonces necesitamos tener un poquito más de conciencia en el testimonio que nosotros estamos dando. Y mire, eso a veces cuesta trabajo entenderlo, porque a veces queremos hacer muchas cosas para el Señor, pero no sabemos que lo que más importante, con lo que debemos empezar a trabajar, es con nosotros mismos. Esa es la primera persona que debemos evangelizar, a nosotros mismos. Para que nosotros podamos entender que no es, como dice el versículo, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que no es con espada ni con ejército? Quiere decir que no es con mi fuerza. No es con lo que tengo, no es con lo que puedo, no es con lo mío. Es en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? De rodillas. Porque allí de rodillas es donde el Espíritu Santo viene y nos llena. Allí de rodillas es donde el Espíritu Santo se vierte en nosotros el fruto, su fruto, y es allí donde va produciendo en nosotros, va limpiándonos de las impurezas nuestras, nos va haciendo entender, mira, aquí te portaste mal, mira lo que dijiste acá, y nos va ahí enseñando y sacando todas esas malas costumbres que traemos. Pero es en su presencia de Él. No hay una pastilla. No es porque mucho que evangelice allá afuera, no es porque haga muchas cosas acá o allá. No, es en qué tanto tiempo yo paso de rodillas delante del Señor, clamando a Él con un corazón sincero. Cuando yo tengo ese deseo de adorarlo a Él con todo mi corazón y lo busco con todo mi ser, el Señor no tiene para derramarse. Él se derrama y se derrama, Él no tiene límites. Y la persona va creciendo, aquella persona que era hosca, que no quería que nadie la saludara, pero cuando viene siendo llena por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trabajando en ella, se vuelve una miel, un pan, un amor. Yo les voy a decir algo acá, mi mamá no está aquí. Mi mamá, cuando yo la miro ahora, lo que ella es, a comparada a Terry, todavía la conocí un poquito. A comparada, como ya cuando Terry la conoció, no era tanto como yo cuando... A comparada con lo que ella era. Es un cambio de noche a día. Completito. Terry se acuerda. Porque Terry nos conoció hace muchos años. Así que, cuando recién llegamos a este país, así que mi mamá traía varias cosas de allá y así es como Dios va trabajando. ¿Le costó? Sí, le ha costado. Le ha costado entender que el mayor trabajo es con uno mismo. No es tanto que cambie fulanito, que cambie sutanito. No, el trabajo es con uno mismo. Porque mire que la palabra dice que fierro con fierro se aguzan. Entonces, si el Señor está tallándome con alguien es porque todavía, Dios santo, me falta. Y ahí es donde tenemos que entender, ¿verdad? Que es el trabajo de Dios con nosotros. En Hebreos 12:1 nos dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire qué bonito. Despojémonos de todo lo que nos está estorbando, de todo lo que nos impide entrar a la presencia del Señor, de todo lo que nos impide leer la palabra, de todo lo que nos impide venir a la iglesia, todo eso que nos está impidiendo el crecimiento espiritual. Eso es lo que está haciendo, impidiéndonos el crecimiento espiritual. Y el diablo nos pone esto y nos pone aquello y nos ofrece esta cosa y nosotros ahí estamos, ¿verdad? Y que cualquier cosa nos enreda y ya perdimos el tiempo de oración, perdimos el tiempo de la lectura de la Biblia, perdimos el ir a la iglesia y el diablo feliz, porque nos está entreteniendo y con eso que nos está entreteniendo nos está robando. Y nos está trayendo para atrás, o sea, nos va llevando para atrás, entenebreciendo más nuestra mente, llenando más nuestro corazón de durezas, y entonces el Espíritu Santo le va quedando un lugarcito más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y nosotros lo vamos teniendo ahí, dice la palabra, que a veces lo encarcelamos, o a veces lo apagamos. ¿Por qué? Porque estamos tan en las cosas del mundo, en las cosas que a nosotros nos gustan. Entonces nosotros empezamos a impedir que Él fluya como Él quiere hacerlo. Y eso nos impide, ¿para qué? Para que corramos la carrera que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Porque a todos, no hay nadie que Dios no haya mandado en esta tierra con un propósito. ¿Por qué nuestro propósito no está caminando? Es porque yo no estoy caminando. Si yo no estoy creciendo, el propósito de Dios en mí está estancado. Para que el propósito que Dios tiene en mí empiece a fluir, primero tengo que crecer yo espiritualmente. Para que yo entienda que cuando alguien me dice una palabra negativa o una palabra que me ofenda, lo que sea, yo tengo que ver que es el mismo diablo hablando a través de esa persona y tengo que tener misericordia de esa persona, orar, clamar más por esa persona para que el enemigo lo suelte. Pero si yo voy en mi carne, me dicen una cosa y me pongo a pelear con otra persona. ¿Qué ganó el Señor? Al contrario, perdió 2 personas. Porque la otra ya no va a querer acercarse y la otra por vergüenza también se va a ir. Entonces perdió 2 personas. Y más si son 2 familias, imagínense. Hace mucho tiempo me tocó, en la otra iglesia donde estábamos aquí, que había 2 familias y tuvieron un conflicto, unas niñas de cada familia, y entonces las mamás se confrontaron una con la otra y se pelearon y dejaron de venir a la iglesia las 2 familias. Mire qué tremendo. ¿Qué culpa tenía Dios? Y las 2 familias dejaron de venir. No solo las mamás, los niños también. Imagínense todo lo que Dios perdió ahí. Y entonces por eso es tan importante que nosotros trabajemos con nosotros mismos primero. Necesitamos orar y pedirle al Señor, límpiame. Y Él va a hacerlo, Él va a trabajar en nosotros. El buen testimonio de nuestra vida se da cuando aprendemos que el testimonio descansa en la conducta diaria del creyente. Miren cómo va viviendo día con día, cómo va creciendo día con día. Ahí se va viendo el testimonio de nuestra vida, porque aunque no hablemos, aunque no digamos nada, la gente nos está observando. Y nosotros con nuestros actos vamos dando testimonio. No tenemos que ponerle calcamonía al carro, ¿verdad? Nomás con que nos vean pasar ya van a saber si somos o no somos, si nos dicen una majadería, si nos cortan encima y nosotros nos quedamos mirando feo o cualquier cosa, ¿verdad? Y ya ellos van a saber. O más si es un vecino que le tira a uno la basura, ¿verdad? Y uno no va a reclamar ni si lo recoge y va a decir el vecino, mira, este de verdad es cristiano porque le echo la basura y no se molesta, al contrario, la recoge con buena manera y cuando me ve me saluda con bonita manera y entonces él va a decir, pues yo quiero de lo que él tiene, ¿verdad? Y se va a empezar a acercar. ¿Por qué? Porque le gusta la actitud de la otra persona. Pero si el vecino le echa la basura y el otro va y se la avienta para allá y el vecino la vuelve a echar y el otro se la avienta para allá, van a terminar en un pleito. Y Dios no ganó nada. Al contrario, perdió porque el hermano cristiano dio un mal testimonio. Y entonces tenemos que cuidar ese testimonio. Y mire que es tremendo porque le digo que
Las personas no saben cómo se debe de portar un cristiano, o no saben cómo ser un cristiano, pero bien que saben cómo se debe de comportar. Y cuando una persona, aunque está recién convertida, ya la gente espera que ya ande volando, ¿verdad? Ya tenga alas como el de ángel. Y todo es un proceso. Pero necesitamos entender que nosotros sabemos que es un proceso, pero la gente de allá afuera no lo sabe. Y ahí es donde está el problema. Que la gente de allá afuera no lo sabe y nosotros necesitamos aprender ese proceso. Hechos 2:7 nos dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son gentiles todos estos que nos hablan? Mire ahí qué estaba pasando. Estaba pasando que estaban los discípulos reunidos en el aposento alto, cuando viene el derramamiento del Espíritu sobre ellos y los discípulos empiezan a hablar en lenguas desconocidas. Y ahí, en esa ciudad, había muchísima gente porque era un festival, entonces había mucha gente de muchos países diferentes. Entonces estos que los estaban oyendo hablar en la lengua de ellos. Cada uno hablaba diferente y cada uno identificaba que aquel está hablando como yo hablo, o sea, en su lengua, y el otro estaba hablando con la lengua de otro y otro y así. Entonces ellos dicen, ¿qué no son estos de Galilea? Que ahí no tienen estudio ni nada, ¿por qué están hablando todos tantas lenguas? Ellos dieron testimonio que el Espíritu Santo estaba operando en ellos. Y nosotros así, ¿verdad? Cuando nosotros estamos caminando en el Señor, tenemos que ir dando testimonio. Aunque no pongamos pancartas que somos cristianos, ni no pongamos un rótulo aquí, pero nada más de vernos la gente debe de diferenciar que nosotros somos diferentes, que nosotros tenemos el amor de Dios, que en nosotros opera Cristo, ¿verdad? Que Él está ahí en nosotros. Una vida cristiana automáticamente se ajusta a las normas establecidas por Dios. Esto significa que debemos abstenernos de todo lo que podamos dar, de todo lo que pueda dar pretexto para que un inconverso se niegue a creer en Dios, o se niegue a creer en el Evangelio, y también para que un cristiano no se desvíe del camino del Señor. No podemos hacer nada que alguien pueda usar como pretexto para no creer en Dios o para alejarse de Dios. No, yo ya no voy ahí porque ahí no hay amor, dice mucho, ¿verdad? Pero necesitamos que no nos usen a nosotros de pretexto, sino que ellos puedan ver en nosotros que realmente somos lo que decimos. Primera de Corintios 10:23 nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mire, ¿y qué tenemos que hacer? Lo que edifica, lo que da crecimiento, no lo que estanca, no lo que no da crecimiento. Eso, nosotros nos debemos de alejar de todo eso. Dar un buen testimonio con nuestra vida significa que debemos procurar que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Glorificarlo es manifestar al mundo la excelencia de Él, o sea, todo lo bueno y maravilloso que Él es. Eso es magnificarlo, ¿verdad? Glorificarlo, exaltarlo. Y vemos en Primera de Corintios 10:24, nos dice la palabra del Señor, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, mire. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender, ¿verdad? Cuando ya entramos a la familia de Dios, entonces el Cristo dice que nosotros tenemos que caminar, dice, todo el que dice que es de Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Dio su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos de ser amables con todos, dar nuestro amor, darles el amor y darles el cuidado que ellos necesitan cuando lo necesitan. La Biblia resalta la importancia del testimonio tanto negativo como positivo. Todo testimonio impacta. David también impactó con un testimonio de infidelidad vivido por él. Él descuidó sus obligaciones de salir al frente del ejército del Señor, exponiéndose a la tentación. En consecuencia, cayó en pecado de adulterio y de homicidio. ¿Por qué? Porque no estaba donde debía de estar. Únicamente por eso.
Allí le abrió puerta al enemigo porque no estaba haciendo lo que debiera de haber estado haciendo. Entonces allí le abrió puerta al enemigo y el enemigo no va a desaprovechar ninguna oportunidad que le demos. Él siempre va a aprovecharlo todo. Mire lo que dice 2 de Samuel 12:12, dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mire, ¿qué fue lo que había hecho David en secreto? Bueno, había visto la muchacha y entonces le gustó y aun cuando supo que era casada, igual fue y la tomó y entonces la muchacha salió embarazada y para cubrir eso mandó matar al esposo. Entonces ahora viene el profeta, que él creyó que nadie se dio cuenta porque pues yo no sé cómo pensamos a veces, ¿verdad? Que Dios no nos mira. Cuando estamos por allá que queremos que Dios no nos mire y ya se volteó Dios para otro lado. No, Dios lo mira todo, Dios lo sabe todo. Envía al profeta y le dice, ve a mi siervo David y dile esto y esto y esto de mi parte. ¿Y qué es lo que hizo David? Pues ahí se arrepiente, ¿verdad? Cuando David se arrepintió, Dios tuvo misericordia de él y lo perdonó. Pero una secuela se desencadenó sobre su vida en consecuencia visible por sus pecados. Mire, le vino un montón de cosas que se desencadenaron por causa de ese pecado. Un hijo violó a una hija, el otro lo mató, y antes de eso, el bebé que estaba embarazada la muchacha, ese bebé murió. Porque mire lo que le dice, vamos a leer el versículo 13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero mire lo que le dice en el 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire qué tremendo. Ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque él había hecho lo que no debía de haber hecho. ¿Y qué hizo? Hizo que la gente hablara mal de Dios. Entonces, como la gente habló mal de Dios, el niño, él tenía que pagar una consecuencia y empezó con el niño y siguió una cadena con los demás hijos. Y es tremendo, ¿verdad? Porque a veces no entendemos que a lo mejor o las cosas que hacemos pueden perseguir a nuestra familia y tenemos que tener cuidado en todo eso. La conducta diaria del creyente puede ser el factor decisivo en la evangelización. Las personas todavía necesitan que se les dé testimonio hablado del evangelio, pero hay personas que no estarán dispuestas a escuchar hasta que no conozcan de cerca a alguien cuya conducta moral o normal sea auténticamente cristiana. El testimonio cristiano vivido prepara el camino para el testimonio cristiano hablado. Mire, cuando nosotros, hay personas que cuando nosotros vamos a hablar desde el Señor, primero quieren ver cómo vamos caminando nosotros. Y cuando nos ven caminando nosotros, entonces dicen, así, entonces sí, háblame del Señor. Pero mientras ellos nos ven todos torcidos, no quieren escuchar nada del Señor de nosotros, porque dicen, no, pues si andan peor que nosotros, peor que yo, ¿para qué? En Hechos 2:40 nos dice la palabra del Señor, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mire, nosotros necesitamos tener ese buen testimonio para poder hablarles a nuestros seres queridos que todavía no se han convertido para que sean salvos. Porque si ellos no reconocen al Señor Jesucristo, si ellos no aceptan su señorío, la persona no va a ser salva, porque la palabra lo dice. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie más puede venir al Padre sino a través de Él. Entonces necesitamos poder llegar a los corazones de aquellos nuestros parientes que a lo mejor están endurecidos, a lo mejor están desconfiados, a lo mejor están viviendo una incredulidad por causa de lo que han vivido y no tienen confianza. Pero nosotros necesitamos tener esa gracia y esa sabiduría para llegar a sus corazones, y únicamente lo vamos a lograr cuando ellos vean nuestra conducta, que nuestra conducta sea verdadera, que podamos modelar verdaderamente el cristianismo. Para testificar positivamente con nuestra vida a favor del evangelio es necesario que Cristo viva su propia vida en nosotros. Y mire, como les decía al principio, esto no lo podemos lograr de otra manera más de rodillas. No hay otra manera como el Señor viene a vivir en nuestros corazones, sino a través del lugar que nosotros le demos.
En Gálatas 2:20 nos dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, ¿por quién vino el Señor Jesucristo a sufrir? Por nosotros. Entonces, ¿qué espera el Señor Jesucristo? Que ahora nosotros nos limpiemos de toda nuestra mala manera de vivir, de nuestra vieja vida, de todo lo pasado, para que seamos de buen testimonio y alcanzar a través nuestro a aquellos que no le conocen. Pero si nosotros no damos buen testimonio, nos va a pasar como al hombre ¿verdad? Que fue a decir allá que no por causa de su esposa se iba a convertir. Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu. Cuando invitamos al Señor Jesucristo a entrar a nuestra vida, Él entra por medio del Espíritu. En el instante de nuestra conversión a Cristo recibimos al Espíritu Santo y Él mora. Desde ese momento permanece en nosotros hasta el último día que estemos en esta tierra. Pero si nosotros le damos lugar. Porque Él está en nosotros, pero si nosotros no lo dejamos accionar, lo tenemos ahí, pero lo tenemos atado. No le permitimos a Él que obre en nuestra vida. No diga usted en otra persona, en nuestra vida. Entonces necesitamos nosotros disponernos para que Él obre en nosotros. Cada vez que nos muestre algo, ir a Él y pedirle perdón. Nos muestre otra cosa, ir a Él y pedirle perdón. Y así vamos limpiándonos y vamos pidiéndole ayuda para ya no seguir cometiendo aquellos errores que estábamos cometiendo. Y de esa manera nosotros vamos caminando para que Él nos vaya perfeccionando. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire. ¿Y cómo es que sabemos que debemos tener el Espíritu de Cristo? ¿Cómo sabemos que lo tenemos en nosotros? Mire, bien facilito. Cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, ya las cosas que hacíamos antes nos empiezan ya no las queremos. La música de antes ya la empezamos a encontrar que no está tan bonita como creíamos antes. Cuando oímos a alguien que está diciendo malas palabras, ya nos chocan, ya lo sentimos feo y nos sentimos arrepentidos por haberlas usado. Y ahí va el Señor trabajando con nosotros poquito a poquito. Y el Espíritu Santo mora en nosotros con el propósito de glorificar a Cristo. Su propósito es usarnos como instrumentos para mostrar al mundo la gracia de Jesús. Lo hace de dos maneras: reproduciendo en nosotros el carácter de Cristo y liberándonos del dominio de Satanás, del pecado. Mire, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos va liberando del dominio del pecado? Cuando Él va reproduciendo en nosotros el carácter de Cristo, entonces ya el pecado no nos arrastra, porque entonces dedicamos más tiempo a la oración, más tiempo a leer la palabra, más tiempo a oír alabanza cuando tenemos tiempo, y ya no tenemos tiempo para las cosas del mundo y ya no nos arrastran como nos arrastraban antes, porque nos estamos llenando del Señor. Todo lo que oyemos, lo que miramos, todo nos está llenando, nos está nutriendo. Nuestro espíritu está creciendo y está tomando el lugar que le corresponde para dejar fluir el carácter de Cristo a través nuestro. Y eso es lo que Él hace en nosotros. Juan 16:14 nos dice: y me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Mira, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Toma del Señor Jesucristo y viene y nos lo trae a nosotros. El carácter de Cristo viene a plasmarlo en nosotros. Las 9 virtudes del Espíritu Santo son la descripción del carácter de Jesucristo. Al permitir que el Espíritu nos llene o nos controle completamente, Él reproduce en nosotros su fruto por medio de nuestra vida diaria, manifestando al mundo el carácter de Cristo mismo. En esta condición, el Espíritu Santo nos libera del dominio de nuestra naturaleza pecaminosa y carnal. Mire, ¿cuál es la carnada que el diablo tiene para engancharnos? Nuestra naturaleza pecaminosa y carnal. Eso es lo que tiene para engancharnos. ¿Qué es lo que nos ofrece? Algo que nos gusta. Algo que nos gusta, eso es lo que nos va a traer. Mire, a mí no me va a ofrecer una cerveza porque sabe que a mí no me gusta. Va a buscar qué me gusta para ofrecerme eso.
Me va a ofrecer un pastelito de queso, ¿verdad? Porque eso sí me gusta. Y ahí es donde estoy batallando, él ya sabe. Entonces es lo que me va a ofrecer, pero no me va a venir a ofrecer una copa de vino, no me va a venir a ofrecer un cigarro, no me va a ofrecer nada de eso porque sabe que a mí no me gusta. Eso no es tentación para mí. Va a traer algo que sea tentación para mí, y igual manera con todos. Y Él nos conoce porque nos ha visto desde que estamos en esta tierra, Él nos ha visto, Él nos ha estudiado, Él sabe de qué pata cojeamos, como decían antes. Y Él sabe exactamente qué nos gusta, qué nos disgusta, y va a provocar aquello, va a provocar a usar para que nos causen disgusto y nosotros estemos enojados. Va a provocar que nosotros hagamos cosas que a otras personas les molesten para que estemos peleados. Él siempre va a buscar cómo mantenernos de su lado de Él. ¿Y qué es lo que usa? Nuestra carne. ¿Oíste lo que dijeron de ti? ¿No habías escuchado? Mira, todas las cosas que están diciendo, y ahí está uno atento, ¿verdad? En vez de decirle, no, vaya a ellos, ¿verdad? Que Dios los perdone y ahí termina la cosa. Pero está uno ahí atento. ¿Y qué más dijeron? Y el otro ahí diciendo, hasta le pone extra, ¿verdad? Para poner más. Y el diablo contento ahí. Ya cómo está la otra persona predispuesta con aquella persona y a lo mejor ni dijo nada. Pero ya está predispuesta. Deja que llegue y verá cómo le va a ir. ¿Por qué? Porque está predispuesto. ¿Y quién es el que está feliz ahí? El diablo. ¿Y qué usó? Nuestra naturaleza. Y lo hace en diferentes niveles, en todo lo que puede. En todo lo que le demos lugar, Él lo va a estar haciendo. La manera como nosotros, cuando nosotros estamos caminando en la llenura del Espíritu Santo, viene alguien a decirnos algo y nosotros ahí le decimos, mira, perdóname, no lo entendí, o perdóname, no me lo escuché, y apagamos aquel fuego. No le echamos gasolina para que se haga más grande el incendio. Y de esa manera el Espíritu Santo va obrando en nosotros y va trabajando en nosotros, y aparte de ir trabajando en nosotros, va dando testimonio a las otras personas. Nos va usando para dar testimonio a las otras personas. Y eso es algo que necesitamos, ¿verdad? Saber que Él está dando testimonio a través nuestro. En Gálatas 5:22 nos dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Este es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu. Ese de carácter debe de haber en nosotros. Si todavía cuando alguien nos dice algo nos da un coraje por dentro y deseamos descabezarlo y apretarle el cuello a algo, quiere decir que el fruto del Espíritu todavía no está perfeccionado en nosotros. Todavía tenemos que trabajar ahí, darle oportunidad a que el Señor siga trabajando en nosotros, para que Él pueda lograr lo que Él quiere hacer en nosotros. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Mire, ese es lo más grande que el Señor ha hecho por nosotros a través de la obra de Cristo, librarnos del poder del pecado, del pecado y de la muerte. Porque si nos libra del poder del pecado, nos ha dado fuerza para vencerlo y nos ha dado fuerza, ha reproducido el carácter de Cristo en nosotros. Y de esa manera nos libra del poder de la muerte, por el poder de la sangre gloriosa que Él derramó. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte, para que testifiquemos positivamente a favor del Evangelio por medio de nuestra vida. Para ello tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Miren, nuestra carne no vamos a lograr nada. Podemos estar horas en una esquina gritando y no vamos a alcanzar a nadie. Pero cuando vamos en la llenura del Espíritu Santo, Él nos va a poner la persona que ya Él preparó para que le hablemos de la palabra, y esa persona 2, 3 palabras y ya va a aceptar al Señor. ¿Por qué? Porque ya la preparó el Espíritu Santo. Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, y entonces nosotros necesitamos dejarnos usar por Él, dejar que Él nos transforme para poder entender y escuchar la palabra de Él. Entender lo que Él quiere, saber lo que Él quiere. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder caminar conformados a su voluntad. En Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mire, así debemos de caminar llenos del Espíritu Santo. No solo cuando
un día, ¿verdad? Que venimos al servicio y sentimos bien bonito y sentimos la presencia del Señor y ya fue todo. No, cada vez que nosotros nos hincamos a orar, debemos entrar al reposo del Señor y recibir la llenura del Espíritu Santo. Y cada vez que estamos haciendo lo que estemos haciendo, y cada vez que nos acordamos del Señor, debemos de sentir esa llenura, esa frescura de Él en nosotros y esa vida de Él en nosotros que nos capacita para hacer lo que Él necesita que hagamos. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que hacer 4 cosas. 1, desear que Él nos haga más semejantes a Cristo en nuestro carácter y conducta. Mire, si nosotros no lo deseamos con todo el corazón, no lo vamos a lograr. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a distraer con cualquier cosa. Pero si nosotros lo deseamos con todo el corazón, vamos a poner empeño en leer la palabra, en orar, en pasar tiempo con Él, en escuchar alabanza cuando tenemos tiempo. Había una familia que estaban recién convertidos y esta familia eran como 3 o 4 muchachitos, jovencitos. Y estos niños nomás tenían un baño. Entonces nada más podían orar en el baño porque era donde podían concentrarse, tomaban turnos para orar en el baño. Se metía uno al baño y estaban allá, se oía que estaba orando y orando y orando, y los otros acá esperando el turno para meterse. Así debiéramos de estar con esa hambre. Como eran niños recién convertidos, ellos tenían hambre de que su vida cambiara, se fuera transformada. Imagínense cómo vivían en un cuarto nada más y ellos deseaban la transformación. Y sí la tuvieron porque todos le sirvieron al Señor, pero la cosa es que así debemos añorarlo nosotros. No es algo que, no, pues oré un ratito y ya, no. Desear. Como leche, ¿verdad? Que cuando el bebé que está llorando por la leche, así debemos de desear que el Señor transforme nuestro carácter y nuestra conducta. Número 2, confesar a Dios todo pecado que interrumpe nuestra intimidad en comunión con Él y abandonarlo. Es otra de las cosas. Nosotros necesitamos confesarle cualquier cosa, mire, por más mínima que sea, cuando estamos orando y nos recordamos de algo, entregársela ahí al Señor y pedirle ayuda para soltar aquello, para no seguir tropezando con la misma piedra. Número 3, someternos por completo a la voluntad divina de Dios. Esa es otra cosa, necesitamos aprender a someternos. ¿Qué dice la palabra de esto que voy a hacer? ¿Está contraria a lo que dice la palabra o está bien con la palabra? Entonces es someternos completamente a la palabra, a la voluntad de Dios. Y número 4 es rechazar toda confianza en nosotros mismos para depender únicamente del poder y la dirección de Dios. Ya no tenemos que, creo que sí, pienso que sí. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios tocante a este asunto? Y cuando entramos en confusión, mire, cuando nosotros entramos en confusión, no es otra cosa de mi yo querer hacer lo que yo quiero y está peleando con lo que Dios dice. Y nosotros lo sabemos dentro de nosotros y estamos ahí batallando, pero no debemos hacer eso, ¿verdad? Tenemos que alinearnos a lo que la palabra de Dios dice. En 1 Corintios 6:19 nos dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos del Espíritu Santo, somos del Señor, porque ya nos compró con su sangre. Entonces ahora nosotros tenemos que entender eso, que este cuerpo le sirve al Espíritu Santo. Él lo quiere usar para hacer lo que necesita hacer a través nuestro, pero nosotros tenemos que ponerlo a disposición de Él, porque Él nos necesita que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él para hacer su voluntad. Cuando se cumplen estas 4 condiciones, el Espíritu Santo nos llenará de su glorioso fruto, reproduciendo en nosotros el carácter de Jesucristo, llenándonos con su poder para liberarnos del dominio de nuestra naturaleza pecaminosa y carnal. Entonces la gente observará en nosotros el carácter y la conducta auténticamente cristiano, que testifica fielmente con nuestra vida. Entonces la gente cuando nos vea ya no va a preguntarnos si somos cristianos, va a darse cuenta que somos. No se parece a los demás, algo diferente hay en él. En Hechos 1:8 nos dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, tenemos que empezar por nuestra casa. Y para empezar por nuestra casa tenemos que morir al yo, no hay otra cosa.
Y para morir al yo, tenemos que entregarnos al Espíritu de Dios, para que Él nos transforme. No se puede hacer de otra manera. En Efesios 5:15 nos dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Mire, tenemos que ser llenos de la sabiduría de Dios para caminar diligentemente, no como necios, dice la palabra. Resumiendo, el testimonio de nuestra vida es aprender que la bondad de un buen testimonio descansa en la conducta diaria del creyente y puede ser el factor decisivo en la evangelización. Para testificar positivamente con nuestra vida a favor del evangelio es necesario que Cristo viva en nosotros. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que hacer 4 cosas: desear que Él nos haga semejantes a Cristo en carácter y conducta, confesar a Dios y abandonar todo pecado, someternos por completo a la voluntad de Dios, rechazando toda confianza en nosotros mismos para depender únicamente del poder y la dirección de Dios. Efesios 5:16 nos dice la palabra del Señor: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Miren, nosotros no sabemos cuál es el último día que tenemos aquí en la tierra. No lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los que ya tenemos, verdad? Aprovecharlo bien. Porque no sabemos, mire, si ahora se nos cierra la manguerita del oxígeno, o mañana, o pasado mañana, o dentro de 10 años, 15, 20. No creo que dure más de 20, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Llevo como mi abuelita tenía 120, pues a lo mejor sí. Pero la cosa es que nadie tiene la vida comprada. Y nadie sabe cuánto tiempo le va a tener. Entonces, aprovechar bien el tiempo mientras estamos aquí. Porque es todo, mire, no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero de una cosa sí podemos estar seguros. Nos vamos a ir. Nadie. Yo he visto que tenga 150 años. He oído gente que tiene 100, que 105, pero no he oído a nadie que tenga 150. Y si no he oído a nadie que tenga 150, menos 200. Menos toda la eternidad desde que la tierra se fundó. No hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar lo que tenemos. Y usarlo bien. Efesios 5:17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no estamos conociendo la voluntad del Señor, dice que somos insensatos. O sea, nuestra mente no está funcionando lo que nos está diciendo. Entonces necesitamos ser entendidos, conocer la voluntad del Señor, y no solo conocerla, sino hacerla. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros no es necesidad de Dios. Bueno, Él nos necesita para alcanzar a otros, pero si nosotros no hacemos el trabajo, va a usar a otra persona. Porque nosotros no estamos haciendo lo que debiéramos de hacer. ¿Se imagina cuánta gente estará en los panteones que no pudo hacer el trabajo de Dios, que Dios le había mandado? ¿Cuánta gente estará ahí? ¿Cuánta gente está en el infierno que debería estar sirviéndole a Dios? Que se negó a servirle a Dios, y porque se negó a servirle a Dios, el diablo se lo enganchó. Entonces necesitamos aprender, ser sabios, ¿verdad? Entendidos. No dejarnos engañar por el enemigo. Hay gente que dice, como dijo el profeta, ¿verdad? Soy niño, ¿cómo voy a poner a predicar la palabra? Yo cómo voy a llevarles la palabra al pueblo de Israel, decía él, porque él era niño. Pero ¿qué le dijo el Señor? No digas que eres niño. Y Moisés dijo, es que yo soy tartamudo. Y el Señor se enojó con Moisés ahí. Y le dijo, ¿qué no hice yo la boca? ¿Por qué dices soy tartamudo? Y así nosotros ponemos excusa, ¿verdad? Siempre ponemos excusa para las cosas de Dios. Pero ¿sabe lo triste? Que cuando se nos acaba el tiempo y queramos subir arriba, ¿qué nos va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque les di el evangelio, porque los traje a mi casa,
Les enseñé la palabra y ustedes prefirieron su vana manera de vivir. Y eso va a ser bien triste, ¿verdad? Pero en cambio, si cuando lleguemos allá, nos diga, buen siervo, pasa al gozo de tu Señor. Mire qué bonito, ¿verdad? Y que tengamos unas coronas bien grandes para ponerle a sus pies. No por orgullo ni por soberbia, sino porque hicimos buen trabajo aquí en la tierra. Y dice que los que hayan hecho un buen trabajo aquí en la tierra, el Señor les va poniendo perlas en sus coronas. Y cuando estén allá, cuando vamos a poner la corona a los pies de Él, pues va a ser una corona bonita la que vamos a poder poner. Y otros a lo mejor nos toca una listita nomás. Y le ponemos ahí la listita, pues algo, ¿verdad? Pero los que no, pues. Pero tenemos que hacer eso. Necesitamos nosotros entender que si nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, nadie lo puede hacer. Nadie puede meternos eso en la mente, en el corazón. Nadie puede forzarnos, porque mire, si yo pudiera forzar, ya tuviera aquí la iglesia llena. Si yo pudiera forzarlos. Como había un predicador se convirtió y era uno que jugaba lucha libre. Entonces cuando iba y les llevaba el evangelio, pues a la gente que él conocía, a la gente que quería, y no querían aceptar al Señor, los agarraba del cuello y los levantaba. Aceptas a Cristo, si no, no te suelto. Y entonces allá aceptaba a Cristo, pero no se puede. No se puede hacer así, es voluntario. Todas las cosas en el Señor son voluntarias. Y el Señor había podido haber llovido fuego del cielo para que todos se asustaran y se convirtieran, pero no es así, es voluntario. Nuestro corazón tiene que disponerse. Nuestra voluntad tiene que rendirse al Señor. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos ha dado. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas, pero muchas gracias, precioso Dios, por el amor tan grande con el que tú nos amas, Señor. Por ese amor precioso, Dios santo y poderoso, que no escatimó ningún esfuerzo para que nosotros, Señor, tuviéramos tu palabra en nuestras manos, para que, precioso Dios santo y poderoso, estuviéramos en este lugar. Gracias infinitamente, Señor. Oh, precioso Dios, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Oh, santo y poderoso Dios, maravilloso eres tú. A ti te adoramos y te bendecimos. Oh, Señor precioso, divino Rey, grandioso Rey. Urrakasari masiri mikarata. Ikaron torikasayat kriti. Ikaramandari kasiri misiri rikisayat kirata. A ti te dice el Señor. Te he esperado mucho tiempo. Y aún te sigo esperando, dice el Señor. No es tarde, porque yo te sigo esperando. Decídete ya, dice el Señor, a abrirme la puerta de tu corazón. Yo anhelo, dice el Señor, anhelo estar contigo. Anhelo que estés en mi presencia. Yo lo anhelo, dice el Señor, porque te amo. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Porque desde tiempos atrás yo pude haberte cortado la vida. Pero por mi misericordia, por el amor tan grande que te tengo, te he preservado. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete y búscame con todo tu corazón. Porque al que me abre, yo entro. Y yo no echo fuera al que me busca. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor tan grande, por tu infinita misericordia. Gracias, precioso Dios santo y poderoso, porque tú solo sabes, Señor, a quién le estás hablando esta noche. Yo te doy gracias, Padre bendito de gloria, y lo pongo todo en tus manos, precioso Dios, y lo cubrimos todo con tu sangre bendita y te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, precioso Dios santo y poderoso, si no hemos caminado de la manera que a ti te ha agradado, de la manera que tú has querido, de la manera que tú has deseado, precioso Dios santo y poderoso, y hemos dado un mal testimonio, Señor. Perdónanos, eterno Dios santo y poderoso, si hemos escondido, precioso Dios, el que somos cristianos ahí, donde los demás nos miran, ahí donde los demás, Señor eterno, maravilloso, santo y poderoso Dios, porque no queremos, Señor,
Oh, precioso Dios, porque nos avergonzamos de ello. Perdónanos, precioso Rey Santo y poderoso. Si se nos hace mucho, Señor, durante el tiempo de descanso, buscarte, Señor, en oración, perdónanos, eterno Señor, Santo y poderoso Dios. Perdona la ingratitud nuestra. Perdona la dureza de nuestro corazón, precioso Dios, Santo y poderoso Rey. Perdónanos, Señor eterno, y ayúdanos, Padre. Necesitamos tu guía, tu dirección, necesitamos tu ayuda, necesitamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, precioso Señor. Oh, bendito Rey Santo y poderoso, porque no es en nuestras fuerzas, Señor, porque son muy débiles, Padre, pero necesitamos de tu guía, Señor. Necesitamos entender con claridad que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valor. Precioso Dios Santo y poderoso, de dominio propio, mi Dios eterno, y de amor, Padre maravilloso. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a poner por obra todo lo que tú nos enseñas, Padre, todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres, precioso Dios Santo y poderoso Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor eterno, maravilloso. Gracias por tu amor tan grande, gracias por habernos traído con bien. Gracias, Señor, porque tus santos ángeles nos devuelven a nuestros hogares con bien, Padre. Muchas, pero muchas gracias, precioso Dios Santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También te damos gracias, Señor, por aquellos que reciben tu palabra a través de las redes, Padre. Precioso Dios, que tu palabra penetre hasta lo profundo de cada ser, precioso Dios Santo y poderoso, y venga redarguyendo, precioso Dios, convenciendo, precioso Rey Santo y poderoso, de pecado, de justicia y de juicio aquel que lo necesita. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos, dándote muchas gracias, Padre eterno, Santo y poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Rey Santo y poderoso Dios. Gracias, Padre, por tu amor eterno.